En este video vamos a estar hablando cómo usar la Biblia para orar. A continuación, ¿alguna vez te has preguntado, ¿puedo yo usar la palabra de Dios, la Biblia, para orar? Pues quédate en este video hasta el final, porque vamos a ver en profundidad si podemos o no usar la palabra de Dios para orar y cómo usarla. Empecemos. Para empezar, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, y vamos a leer la segunda parte del versículo que dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. Hay otra versión que dice tiene mucho poder. Y esa palabra eficaz es un sinónimo de la palabra propósito. O sea que cuando nosotros oramos con un propósito, cuando nosotros designamos la oración para algo, con un propósito, con un objetivo, va a tener mucho poder. Así que vamos a empezar con este versículo estableciendo que nosotros tenemos que orar con propósito, tenemos que orar con objetivo. El apóstol Pablo dice: yo peleo, pero no como dando golpes al aire, sino que sé la pelea. Hay una pelea espiritual, una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que saber, como hijos e hijas de Dios, cómo pelear esta batalla espiritual. Cómo nosotros orar usando la palabra de Dios, la cual tiene mucho poder, para nosotros poder tener victoria en esta guerra espiritual. Sigamos. Si nosotros vamos ahora al libro de Efesios, capítulo 6, leamos los versículos 17 y 18 que dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense cómo aquí dice y la espada, o sea, y tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra espada espiritual. En esta armadura que Dios nos ha dado, la palabra de Dios es nuestra espada espiritual. Acordémonos que tenemos una guerra espiritual y nuestra pelea no es contra seres humanos, ¿verdad?, sino contra espíritus, con huestes espirituales de maldad, con gobernadores, con legiones, con todas estas cosas. Así que nosotros, nuestra guerra es espiritual y nuestras armas y nuestra armadura es espiritual. Y esta, la espada, es la palabra de Dios. O sea que la única parte de la armadura que es ofensiva para nosotros atacar a nuestro enemigo y aún para defendernos, porque si nos viene un ataque y nosotros usamos la espada para defendernos, nos estamos defendiendo. La palabra de Dios es la única parte de la armadura con la cual nos podemos defender y atacar a nuestro enemigo. Así que aquí dice que tenemos que tomar esa espada espiritual, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. O sea que cuando nosotros vamos a orar, necesitamos usar esa poderosa palabra de Dios, que es la Biblia. Necesitamos usar esa espada espiritual cuando nosotros estamos orando. Amén. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios, aquí lo estamos confirmando, es una espada espiritual. Y dice más cortante. Dice, la palabra es viva y es eficaz. Fíjense, acordémonos que empezamos diciendo que la oración eficaz, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es eficaz. O sea, la palabra de Dios es la que va a tener ese poder, ese éxito en nuestra guerra espiritual. Cuando nosotros vayamos a orar, de la manera que nosotros vamos a tener éxito orando, es usando esa palabra de Dios, es usando esa espada espiritual para cortarle la cabeza a esos gigantes espirituales, para nosotros declarar la palabra de Dios, para nosotros establecer el reino de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, para que nosotros establezcamos la verdad sobre nuestra vida. Amén. Entonces, como una espada
de doble filo. Gloria a Dios por la hermosa y preciosa y poderosa palabra de Dios. Amén. Continuemos. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63 lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda la palabra de Dios es espíritu y son vida. Entonces, estamos en una guerra espiritual. Tenemos armas espirituales en las cuales la palabra de Dios es nuestra espada espiritual, y las palabras de Dios, Jesús, que es la palabra, son espíritu y son vida. Fíjense, todos en el rango y en el ámbito espiritual. Hay una guerra espiritual, hay un enemigo espiritual, y para que nosotros podamos pelear esta batalla espiritual, tenemos que agarrar nuestras armas espirituales. Y en el día de hoy estamos hablando de la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros orar usando esa poderosa palabra de Dios, para nosotros usar esa espada espiritual cuando estamos orando para derrotar a nuestros enemigos. Así que Jesús dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Así que en este día, levántate en fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios, usando esa poderosa palabra de Dios para que puedas derrotar al enemigo, para que puedas declarar y establecer sobre tu vida y sobre tu familia la verdad de la palabra de Dios. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué esto es importante? Porque fíjese, cuando nosotros oramos hay diferentes formas de orar, hay diferentes tiempos de orar. Hay tiempos donde tú estás en alabanza con Dios, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Hay tiempos donde tú le estás pidiendo cosas a Dios dentro de ti, ni siquiera debe salir una palabra de tu boca, o no sale una palabra de tu boca, sino que estás en tu intimidad con Dios, pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. Pero hay otros tiempos donde tú te tienes que levantar en fe, usando la palabra de Dios, usando esa espada espiritual, declarando la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Y más adelante vamos a orar y te vamos a mostrar visualmente cómo nosotros usar esa palabra de Dios para orar. Amén. Ahora recordémonos en Mateo capítulo 4, cuando Satanás viene a tentar a Jesús, cómo Jesús combatió al enemigo, cómo Jesús peleó espiritualmente contra Satanás. ¿Qué le decía Jesús a Satanás? Escrito está. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirá. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, escrito está. O sea, Jesús se defendió y atacó al enemigo con la palabra de Dios, con su espada espiritual. Fue una guerra espiritual en donde Jesús estaba fortalecido en ayuno, orando, y pudo, como dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Y la palabra de Dios dice: y le dejó por un tiempo. O sea que el enemigo huyó porque Jesús lo derrotó usando esa hermosa y poderosa palabra de Dios, la cual es nuestra espada espiritual. Ahora hemos visto cómo Jesús usó la palabra de Dios para confrontar y derrotar a su enemigo Satanás. Y Satanás es nuestro enemigo, y de esa misma manera nosotros nos tenemos que levantar en fe, como dice Efesios 6, 17, y usando la espada del Espíritu, orando en todo tiempo. Y es muy fácil, mis amados. Lo único que tú necesitas hacer cuando estés orando es abrir la palabra de Dios. Si no te la sabes de memoria, si te la sabes de memoria, mejor todavía. Pero si no te la sabes de memoria, abre la palabra de Dios. Abre ese Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Si estás en escasez, abre la palabra de Dios y dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Isaías 41:10 dice, porque dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre
te va a ayudar y siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. La palabra de Dios dice que Él va a saciar todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, vamos a suponer que tú estás pasando por necesidad económica. Bueno, ahí usas la palabra de Dios para echar fuera al enemigo toda sequía, para usar fuera al enemigo toda escasez, y dice: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Él, Dios, va a saciar todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El bien y la misericordia de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Su palabra dice que Él siempre me va a ayudar y siempre me va a sustentar, o sea, me va a dar sustento todos los días de mi vida. Y así se va fuera la escasez, así se va. Porque fíjese, si tú dejas que la negatividad, la depresión, la tristeza entre a tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, entonces vas a declarar cosas malas. Y la palabra de Dios dice que la abundancia del corazón habla la boca, y dice que el fruto, tú vas a cosechar el fruto de tus labios. Y Dios lo que quiere es que tú confieses cosas buenas, que tú confieses y declares la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser hijos e hijas de fe, que declaramos la palabra de Dios, porque por fe andamos y no por vista. Así que en cualquier situación que tú te encuentres, tú vas a poder ir a la palabra de Dios y declarar esa hermosa y poderosa palabra de Dios. Si tú te estás sintiendo atacado en tu vida espiritualmente o en cualquier área, de tu vida, abre la palabra de Dios y lee lo que la palabra de Dios dice: que cuando el enemigo se levante contra ti, Dios derrotará a todos los enemigos que se levanten contra ti. Que cuando por un camino vengas por sobre ti, por 7 caminos saldrá huyendo delante de ti. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Que Él va como poderoso gigante delante de ti y su gloria es tu retaguardia. Gloria a Dios, aleluya. Puedo sentir la hermosa y poderosa presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y así, mis amados, es como nosotros usamos esta poderosa palabra de Dios, nuestra espada espiritual, para guerrear espiritualmente, para que nosotros podamos orar eficazmente, porque es a través de esa palabra que es eficaz, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es las cosas es lo que nosotros necesitamos usar cuando estemos orando, para que podamos tener éxito en nuestra oración, para que en esa oración podamos echar fuera al enemigo de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra finanza, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de cualquier área de nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere que te levantes en fe. Dios quiere que te levantes en fe y pelees espiritualmente y uses su espada espiritual, su hermosa y poderosa palabra, para conquistar, para derrotar a tus enemigos, así como Jesús derrotó y echó fuera a Satanás de su vida. Dios te bendiga. Una vez más, te ha sido el pastor Robinson Villalobos. Te pido que te suscribas a nuestro canal, que le des clic a esa campanita y mira este próximo video que te va a aparecer ahí, el cual va a ser de edificación para ti y para toda tu familia. Bendiciones.